Hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga una vez más. Viva el Señor. Estamos contentos en esta preciosa tarde que el Señor nos ha regalado para estar en este precioso lugar para escudriñar la palabra de nuestro Dios. Vive Dios, aleluya. Santo es nuestro Dios. Le damos la cordial bienvenida a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Viva el Señor y todos aquellos pues que nos verán a través de las redes sociales en esta clase que venimos estudiando, viva el Señor, con la gracia de nuestro Dios, ética en la sociedad, viva el Señor, alabado sea nuestro Dios. Saludamos a aquellos que nos ven a través de las redes sociales, desde aquí de Misión Evangélica en Norristown, viva el Señor. Quien le habla, como es de costumbre los lunes, pues mi nombre es Clemente Zafra, vive Dios, aleluya, saludándolo desde la distancia. Reciban un fuerte abrazo y un saludo de parte de nuestro pastor Francisco Cruz, viva el Señor, santo de nuestro Dios. Así que seguimos en esta unidad que estamos estudiando, la ética en la sociedad, ética en la sociedad, y el tema es ¿dónde se establecen los límites? Ese es el tema que tenemos para esta tarde, viva el Dios, aleluya. Y dentro de este tema están tres subtemas, viva Dios, que vamos a estar viendo, es la sexualidad, en la ambición y en la religión o filosofía. ¿Dónde se establecen los límites en la sexualidad? ¿Dónde se establecen los límites en la ambición y en la religión o filosofía? Es un tema que está bien cargado, viva el Dios, aleluya, en la enseñanza de la palabra de nuestro Dios, viva el Señor. Así que vamos a aprender un poquito en esta preciosa tarde, viva Dios, aleluya, para que sea Dios dirigiéndonos en este estudio y cada uno de nosotros seamos edificados, viva el Señor. Así que, así como están sentaditos, vamos a inclinar nuestro rostro y que sea nuestro Dios hablando a nuestro Dios en oración para que Él nos ayude en esta clase. Vive Dios, aleluya. Así que ayúdeme por favor. Mi Dios, gracias por esta tarde que usted nos ha regalado y apartado para que podamos estudiar su palabra. Mi Señor, bendice, Dios de misericordia, esta enseñanza que usted ha puesto, Dios de misericordia, para que cada uno de nosotros seamos edificados en su palabra. Glorifícate en medio nuestro, aún en la distancia, aquel que necesita, mi Dios eterno Señor, una palabra de consuelo, una palabra de fortaleza, Dios de misericordia, ahí donde Él se encuentra, Dios de poder, glorifícate al lado de estas personas, mi Señor, y que puedan seguir hacia adelante sin desmayar y que puedan, Dios de misericordia, a poder entender tu palabra, Dios de misericordia, en esta preciosa tarde, para la gloria y la honra de tu santo nombre. Gracias por todo, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Viva el Señor. Ética en la sociedad, vive Dios, aleluya. Y esto específicamente es acerca de nosotros, los hijos del Señor. Hasta dónde es nuestro comportamiento en medio de la sociedad. Ese es el punto específico. Cómo un hijo de Dios o una hija de Dios debe de comportarse en esta sociedad vil, en esta sociedad que pues se va desmoronando día a día, vive Dios, aleluya, donde ahora lo malo es aplaudido. Lo malo es aplaudido y los que se oponen, viva el Señor, son reprendidos, viva Dios, aleluya. Así que, y fíjense lo curioso que es una minoría los que se oponen, vive Dios, aleluya, y los que quieren ser reconocidos por todo el mundo. Y los que no conocen de Dios, pues los aplauden, mientras que los que conocemos la palabra del Señor decimos no, eso es pecado, eso es maldad, vive Dios, aleluya. Pero aún así ellos reprenden lo que la palabra de Dios ya ha establecido, vive Dios, aleluya. Fíjense que vamos a comenzar hablando un poquito de la sexualidad. Son tres temas. Vamos a este deseo en el corazón que sea Dios quien nos dé el tiempo necesario para poder profundizar un poquito en cada uno de estos temas. Vamos primero con el primero, ¿dónde se establecen los límites en la sexualidad? Vamos al libro de Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13, versos 13 y 14. Búsquelo conmigo, por favor.
Aleluya. Romanos capítulo 13, verso 13 al 14. Oigan lo que dice la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer el 12 para que podamos entender un poquito. Dice, la noche está avanzada. Y no está hablando de una noche literal, vive Dios, aleluya, sino de la maldad de las personas. Verso 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos de las armas de la luz. Andemos pues como de día, honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Vive Dios. Ahora, fíjense bien, andemos como de día. ¿Por qué el apóstol Pablo hace esta referencia? Andemos como de día. ¿Por qué piensa usted? Vive el Señor. ¿Por qué piensa usted que el apóstol Pablo escribe, andemos como de día? Fíjense lo que dice el verso 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día. Hermano Antonio, usted que levantó la mano, dígame, andemos como de día. ¿Por qué el apóstol Pablo hace un énfasis en esto? Caminemos como de día. ¿Perdón? Ok, somos cartas abiertas. Hermana Miriam. Ok, ¿qué es lo que normalmente se hace en las noches? Dormir. ¿En qué tiempo del día y la noche se hacen los bailes? De noche. ¿En qué tiempo normalmente es común ver los bares abiertos? ¿Perdón? En las noches. No significa que en el día no estén abiertos, pero significa que en las noches normalmente la mayoría de estas personas asisten a los bares, vive Dios, aleluya, y es específicamente en las noches donde ocurren todas estas cosas. Por eso el apóstol Pablo dice específicamente, andemos como de día, hablándole al pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque en el día normalmente, como casi la mayoría de las personas nos ve, se conduce como decentemente. Por eso el apóstol Pablo le habla a la iglesia. Y este es el mensaje para la iglesia. Caminemos como de día. Viva el Señor. Honestamente, no en glotonería y borracheras. Y fíjense bien, esto que el apóstol Pablo está hablando tiene 6 características, 6 palabras. Y las 6 palabras están referidas ¿a quién? El número 6 es número de hombre. Fíjense bien. No en glotonería y borrachera. Glotonería, comida. Borrachera es lo que va específicamente al cuerpo, pero estos dos alimentan el cuerpo. Oigan bien, no en lujuria ni lascivia, y estos dos alimentan los deseos sexuales. No en contiendas ni envidias. ¿Ven? Ahí tenemos los 6 puntos, y estos 6 puntos están relacionados con nosotros. Primero, no en glotonería ni borrachera. ¿Por qué? Porque específicamente es malo comer mucho. Mire, Dios nos ha regalado este cuerpo que usted tiene y que yo tengo, y cual debemos de cuidarlo. Debemos de cuidarlo. ¿Es malo ser glotón? Sí, es malo ser glotón. ¿Por qué? Porque no estamos cuidando este cuerpo que se llama templo donde habita el Espíritu de Dios. Y por lo tanto, como es un templo donde habita el Espíritu de Dios, cada uno de nosotros tenemos que cuidarlo. ¿Sabe usted que usted va a dar cuenta de su cuerpo, de cómo lo cuidó delante de Dios? Ese cuerpo que usted tiene y que yo tengo no es de usted. Usted es un administrador de ese cuerpo. Vive el Señor. Así que no en glotonerías y borracheras. Ahora aquí está las siguientes palabras. No en lujurias y lascivias. Oigan bien, la lujuria son deseos y actividades sexuales en exceso, en desmedida. Vive el Señor.
Aleluya. Ahora, la lascivia, buscando en el diccionario de la Real Academia Española, se dice de la persona con un deseo sexual exagerado. Fíjense bien, los deseos y el otro, la lujuria, con actividad. Y estas dos partes tenemos que cuidarlas entre nosotros. Acordemos, la clase pasada estuvimos hablando de estos deseos. Los deseos, nosotros somos personas sexuales. Los deseos sexuales están allí. Ahora, tenemos que tener cuidado con estos deseos. Y saben que el mundo en sí promueve el sexo. Usted ve un comercial de cervezas en la televisión, pasan mujeres desnudas. Ahora están cambiando, pero normalmente cuando promovían carros y en las peleas de box, las mujeres desnudas. Entonces, lo que están proyectando específicamente es eso, el deseo de la carne para las demás personas. Y fíjense bien, aleluya. Dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonería, no en borrachera, no en lujuria y lascivia, no en contiendas ni envidia. Y esto específicamente el apóstol Pablo dice, en cuanto dependa de nosotros, tenemos que estar en paz con todo el mundo. Si las demás personas no quieren establecer una paz, pero que no quede de nosotros, sino que quede de aquellas personas. Ese es un límite que tenemos que establecer. Vive el Señor. Verso 14. Sino vestido del Señor Jesucristo y no proveáis, no le deis, vive el Señor, para los deseos de la carne. La carne tiene deseo. Lo que nuestros ojos ven, nuestro consciente lo absorbe y el subconsciente lo guarda. Y es ahí cuando estamos solos, ese subconsciente lo trae a memoria. Y tenemos que tener cuidado. Vive el Señor. Porque, mire, hay muchas cosas que podemos encontrar en las redes sociales o en la internet. Y refiriéndose específicamente a la sexualidad, tenemos que tener cuidado. Hay un límite que Dios ha establecido. Vive el Señor. Y es ahí donde nosotros tenemos que ver específicamente cómo comportarnos. Mire, déjeme darle un ejemplo diferente. La comida. Por ética, tiene que haber un comedor y sentarnos a comer. ¿Podemos comer en un sofá? Sí, podemos comer en un sofá. ¿Podemos comer acostado en cama? Podemos comer acostado en cama. Pero éticamente no es lo correcto. No es lo correcto. ¿Podemos comer brincando en una cama? Sí, podemos comer brincando en una cama, pero no es lo correcto. No sé si me explico. Es lo mismo en la sexualidad. Hay cosas que ya están establecidas. Vive el Señor. Ahora, la lujuria y la lascivia son dos deseos. Son deseos que están ahí y que podemos trabajar en eso. Sí, podemos trabajar en eso. Podemos trabajar en eso. Vive el Señor. Porque esos deseos nos atan. Mire, había un joven que su debilidad eran las mujeres, ¿ok? Y a este joven no le importaba si era soltera o casada. Él les hablaba a todas las mujeres. Vive el Señor. Pero oigan bien, llegó a un punto a él testificar y decir, estoy cansado de esta vida. Pero los deseos lo impulsaban a buscar y hablarle a las damas. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de él, había algo dentro de él. Vive el Señor. Y estos deseos se pueden crecer o pueden disminuir dependiendo de cómo usted veamos que hay un problema. Yo quiero que entienda algo. Mire, los deseos sexuales son naturales. El exceso a pensar en esto, ahí ya hay un problema.
Déjeme darle un ejemplo sencillo. Mire, el teléfono, es una herramienta que ha bendecido a muchas vidas. A través del teléfono podemos ir de un lugar a otro, a través del GPS, a través del mapa. A través de esto podemos buscar recetas de comida, de cocina. Vive el Señor y nos ayuda mucho. Pero cuando hay un exceso al teléfono, de que queremos estar en las redes sociales, cuando nos despertamos a mediodía, en la noche, ya eso hay un problema. Y si no nos damos de cuenta, ese problema nos ata. ¿Sabe usted que hay personas que lo han despedido del trabajo por estar en el teléfono? Y eso ya es un problema. Es lo mismo en el otro ámbito. Es lo mismo. Los deseos sexuales son naturales, pero cuando viene ese exceso, vive el Señor, ya es un problema. Y es un problema y hay que tratar con ese problema, vive el Señor, porque nos meterá en otros problemas. Por eso el apóstol Pablo le habla a los Corintios, en primera carta a los Corintios capítulo 7, y dice que sería bueno que todos fuesen solteros, pero a causa de la fornicación es necesario casarse. Acuérdense, no estoy hablando de adulterio, estoy hablando de fornicación en ese sentido. Vive el Señor, aleluya. Entonces, ya dentro del matrimonio hay cosas que tenemos la libertad en ese sentido. Y en los deseos, vive Dios, aleluya, uno puede trabajar con su esposa y con su esposo. Pero cuando hay algo más dentro de esto, situaciones que a veces pasamos, ya hay un peligro. Un peligro, vive el Señor. Entonces, ¿dónde se establecen los límites? Vive Dios, aleluya, dentro de la sociedad, en la sexualidad. Tenemos que trabajar en esto. El sexo dentro del matrimonio, entre el esposo y la esposa, son normales. Pero cuando hay un exceso, cuando ya el hombre está con su esposa pensando en una actriz de telenovela, una actriz del cine, ya hay un problema. Eso se llaman fantasías sexuales. Cuando la esposa está con el esposo, viva el Dios, aleluya, y está pensando en un actor o en algo, ahí hay un problema. Y es allí, a eso se refiere esta clase. ¿Por qué? Porque la lujuria y la lascivia son esos sentir que ya sobrepasan el límite. Hay un límite. Mire, oiga. Deja hablarle del límite. Mire. Cuando una mamá tiene un bebé y lo amamanta, es algo natural. Es algo natural. ¿Por qué? Porque su organismo se conecta con esa criatura. Pero cuando está con el esposo ya es algo diferente. El cuerpo reacciona diferente. Y es algo que tiene divisiones dentro del cuerpo. Vive el Señor. Y es allí específicamente, en este sentido, que tenemos que no sobrepasar el límite. Cuando sobrepasa ese límite, hay un peligro. Mire, un papá no puede mirar a su propia hija con deseos, porque está sobrepasando un límite natural que Dios ha colocado. Cuando sobrepasa ese deseo, ya hay algo diabólico, hay algo que no es normal. Una mamá puede ver a su hijo de 15, 18 años normal, pero si hay algo que sobrepasa esa vista, ya es algo diabólico. Entonces, la lascivia y todas estas cosas es algo que sobrepasa un límite. Y es la enseñanza. ¿Dónde se establecen los límites? Dentro de la sociedad, en la sexualidad, hay un límite dentro de nosotros, mis hermanos. Vive el Señor. Mire, vamos a primera carta a Timoteo para seguir avanzando. Capítulo 2, verso 9.
Aleluya. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versos 9 y 10. Y aquí está hablando de... ¿Lo tienen? De el atavío hacia las mujeres. Asimismo, las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinados llamativos, ni oro, ni perlas, ni vestido costoso, sino como buenas obras, con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Porque los dos están conectados, mis hermanos. Los dos. Viva Dios, aleluya. Asimismo, las mujeres se atavían de ropa, se vistan de ropa decorosa, no con peinado, con pudor y modestia, no con peinados llamativos, sino sencillos, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos o exagerados, específicamente es exagerado, sino con buenas obras como corresponde a la mujer que profesan piedad. ¿Por qué el apóstol Pablo está hablando de esto en este sentido? ¿Y cómo conectamos esta escritura con lo que venimos hablando? Porque el hombre, al igual que las mujeres, los ojos nos llevan, nos extravían. ¿Es pecado mirar? No es pecado mirar. ¿Dónde entonces comienza el pecado? Si no es pecado mirar, ¿dónde comienza el pecado? Bueno, mira, este que levantó las manos. ¿Cómo se llama eso? Deseo, desear. ¿Las mujeres pueden mirar y desear a un hombre? Sí. No la voy a mirar a ustedes. Las mujeres pueden mirar a un hombre y desearlo, sí. El hombre puede mirar a una mujer y desearla, sí. Donde está el deseo, ahí está el peligro. Porque ese deseo nos lleva a pensar, a imaginar, a fantasear. Y eso nos lleva, nos ata. Y esto es específicamente lo que Dios no quiere. Por eso, no es que la mujer se vista como monja. No podemos irnos a un extremo, pero tampoco la mujer puede vestir provocativamente. Es el otro extremo. Los dos extremos son malos. Ni vestirse como monja, ni tampoco vestirse provocativa. Tiene que vestirse decentemente. Ahora, si quiere una mujer llamar la atención, que se encase con su marido. Y en el calabozo de más adentro, donde están los dos solos. Ahí se puede. Vive el Señor. Mire, ¿sabe usted que hay esposos que le gusta lucir a su esposa? Y mire, mis hermanos, eso es malo. ¿Cómo voy a permitir que mi esposa se vista sexy y la estoy luciendo? Y eso no es normal. No es algo normal que de un hijo de Dios, de una hija de Dios, no es normal. No es normal. Viva el Señor. Y estas cosas son tabúes, pero pues nos ha tocado enseñarlas en esta preciosa tarde. Pero mis hermanos, la mujer tiene que vestir decentemente, sencillo, decentemente. No está diciendo que se envuelva en una sábana, porque mire, hay hombres que aunque sean envueltos en sábana, van a tener deseos o van a codiciar. Vive el Señor. ¿Sabe que el descaro en este tiempo que estamos viviendo es demasiado, que han habido pastoras que han subido provocativamente en un altar? Han habido ministros, evangelistas, misioneros que han subido con pantalones ajustados o ropas que enseñan el músculo y las espaldas y todas esas cosas. Y eso ya es un descaro, mis hermanos, es un descaro. Vive el Señor. Y es ahí donde se establecen los límites, mis hermanos, porque nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que dar testimonio de los que están allá afuera. Vive el Señor.
Por eso el apóstol que escribió Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Los ojos tenemos que estar puestos allá, pero mientras estamos peregrinando en esta vida, vive el Señor, tenemos que vivir como manda la Escritura. Sencillo. Ok, vámonos al otro punto. En la ambición, ya hablamos de la sexualidad, ahora ¿dónde se establecen los límites en la ambición? Vive Dios, aleluya. Denme un segundo. Ok, la ambición. ¿Cómo definimos la ambición, hermano Edwin? La palabra ambición. Poseer, querer poseer mucho, querer tener mucho. Ok, vámonos a Santiago. Santiago capítulo 3, verso 16. Santiago capítulo 3, verso 16. Búsquenlo por favor y avancemos un poquito. Y vamos a ver hasta dónde el Señor nos lleva en esta clase. Los límites dentro del pueblo del Señor. Oiga lo que dice aquí. Porque donde hay celos, oiga lo que dice el verso 13. Vamos a ver el 13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta. Ven el punto de lo que estamos viendo. La buena conducta. La buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y contención en sus corazones, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Verso 16, porque donde hay que celos y contención o pleitos, allá hay perturbación y toda obra perversa. ¿Por qué? Porque, mire, normalmente esto es querer poseer, querer tener más, de más. Vive el Señor. Y es malo querer tener de más. No es malo hacerse planes, no es malo que usted sueñe con una casita, no es malo que usted sueñe comprarse un carro nuevo, no es malo. Pero el punto es que dependiendo del deseo de poseer eso, ahí ya entra lo que es malo. Mire, y como siempre les he enseñado, de los dos límites, el exceso y el importarle poco son malos, los dos son malos, los dos extremos, el exceso de querer ser ambicioso en ese sentido, de no comprarse una ropita, de ahorrar, eso es malo. Porque cada uno de nosotros debe de disfrutar de lo que gana. Ahora, desperdiciar y todo eso es malo. Ahora, el otro extremo es comprar, también es malo. Los dos extremos son malos, entonces tenemos que estar centrados, pensar cómo gastamos las cosas, cómo ahorramos las cosas. Ahí tenemos que estar centrados. Hermano, ¿cómo se hace eso? Tenemos que educarnos, financieramente tenemos que educarnos, mis hermanos. Porque la ambición en sí, la ambición de querer poseer, de querer lo material es mala. Mire, Jesús no vino a traer bienes materiales a las personas. Mire, un varón se acerca a Jesús, y se encuentra en Lucas y le dice, maestro, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. ¿Sabe lo que le contestó Jesús? Hombre, ¿quién me ha puesto a mí como repartidor de bienes? Vive el Señor. Mire, en Mateo capítulo 5, me parece, 5 o 6, donde está hablando de los afanes de esta vida. Y le dice, ¿por qué te afanáis? ¿Por qué te afanas del día de mañana que ni siquiera ha llegado? Las aves del cielo no siembran, ni recogen en granero, y mi Padre Celestial le da comida. Vean los lirios del campo. Ni Salomón con toda su grandeza se vistió así. ¿No valen ustedes mucho más que las aves?
Sí, nosotros valemos más que las aves, tanto que Dios envió a su Hijo para morir por nosotros. No por las aves, por nosotros. Vive el Señor. Aleluya. Entonces, tenemos que respetar a los demás. Si uno de ustedes se compra un carrito, tenemos que gozarnos con aquel que se lo compró. Si uno de ustedes se compra una casita, tenemos que alegrarnos. Y felicitarle y orar que Dios los siga bendiciendo a cada uno de ustedes, porque algún día Dios bendecirá nuestras vidas. Donde entra el celo, ahí eso ya no es de Dios. El celo es malo. La ambición es mala. Vamos a Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4. Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4. Aleluya. Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4. Oiga lo que dice el verso 2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, juntos, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Quién es él? ¿Quién es él ahí? A Jesús. Oiga lo que dice, nada hagan por contienda o por vanagloria. Vanagloria, porque la gloria se deshace. Saben que, hemos tenido muchos boxeadores famosos y se han retirado. ¿Dónde están ahorita? Nadie los reconoce, nadie se acuerda de ellos. Eso es vanagloria, una gloria que se desvanece. Actores de cine que han terminado su vida ambulando en las calles, mujeres, varones que han tenido mucho dinero. Vive el Señor y nadie los reconoce ahora. Eso es una gloria vana, pasajera. Vive el Señor. Y todo el mundo los quiere mientras tenga la fama. Cuando no tienen la fama, nadie se acuerda de ellos. Aleluya. Y fíjense, esto es codicioso. Cuando comienzan a mencionar el evangelista misionero, el que ha llenado multitudes, el que se ha ganado 2,000 almas para Cristo y se esponjan como si todo dependieran de él. Aquí el único grande es Jehová de los ejércitos. El que merece la gloria es Dios. Y todo lo que hacemos, si es que hacemos algo, es por Él, para que su gloria sea engrandecida y no la nuestra. Si Él quiere compartir un poquito, si Él quiere mostrarnos o decir, este es mi siervo, allá Él. Vive el Señor. Es que es codicioso. Es codicioso que seamos renombrados. Es codicioso, mis hermanos. Que todo mundo, que en la boca de cada uno de nuestros hermanos, mi nombre esté allí. No, es codicioso. Ahí tenemos el mejor maestro. ¿Quién es el mejor maestro? Y queremos oír nuestro nombre. Tenemos el mejor cantante en la iglesia que canta como un ruiseñor. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Queremos oír ese nombre que es el mío, el mío. Es una codicia. Y eso es malo. Por eso el apóstol habla y dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, juntos, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, que es Jesús. Vive el Señor, superiores a él. Aleluya. Verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Vive el Señor. Y es lindo que alguien se preocupe por usted, pero a la misma vez es lindo que usted se preocupe por otros. Esta es una cadena, mis hermanos, es una cadena. Y eso está hablando dentro del pueblo del Señor, para que los que no conocen de Dios, los que están afuera, vean cómo nos llevamos en unidad. Cómo nos llevamos en unidad.
Y eso específicamente echa fuera el siguiente punto, que es la ambición, sale de nosotros. ¿Por qué? Porque si miramos lo de los demás específicamente, eso ya no hay cabida en nuestro corazón. Porque todo esto viene del corazón. De ahí vienen los malos pensamientos, de ahí viene toda la ambición, de ahí vienen muchas cosas, mis hermanos, del corazón. Y es ahí donde tenemos que trabajar. ¿Cómo trabajamos con esto? Con la palabra de Dios. Es la palabra la que nos transforma, la que nos cambia, la que nos educa, la que nos corrige, la que nos hace humilde. Es la palabra del Señor. Entre más sepamos Biblia, más humildes debemos de ser. Porque nuestro maestro fue humilde. Tan humilde fue que se quitó, se fajó, vive Dios, aleluya, una toalla en su cintura y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Y Pedro dice, no, Señor, a mí no me laves. Si no te lo lavo, no tendrás parte. En otras palabras, si no dejas que yo te sirva, no tendrás parte en el reino de los cielos. Ese era el propósito, de enseñarle a sus discípulos el servir a los demás. Vive el Señor. Hay iglesias que tienen ceremonial de lavarle los pies a la congregación, cuando no tiene nada que ver con nosotros en ese sentido, porque era una costumbre de aquel lado. Costumbre que nosotros no tenemos. Es una costumbre. Vive el Señor. Y como costumbre en aquel lado, vive el Señor, el que limpiaba los pies al que lo visitaba, vive Dios, aleluya, mostraba la humildad de esa persona. Aleluya. Vive el Señor. Vamos a primera carta a los Tesalonicenses 4:11. Primera carta a los Tesalonicenses 4:11. Vamos avanzando. Acuérdense, lo que estamos tratando es la ambición. Y esta ambición es del deseo o el anhelo de poseer muchas cosas. Verso 11 dice, y que procuren tener tranquilidad y ocúpense en sus negocios y trabajar con sus manos de la manera que los he mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Vive Dios. Mire, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado la enseñanza de vivir por fe. ¿Alguien ha escuchado la enseñanza de vivir por fe? ¿Alguien? ¿No? ¿Mana Nancy no la ha escuchado? ¿Sí la ha escuchado? ¿Hermana Nancy? ¿Alguien más? ¿Mana Sandra? ¿No? ¿Mana Antonio? ¿No? La enseñanza de vivir por fe es que usted no trabaje, sino que sea Dios quien le vaya supliendo. Y eso es antibíblico, porque Dios mismo se lo dijo a Adán y a Eva: con el sudor de tu frente comerás el pan de cada día. ¿Cómo? Mire, esta enseñanza de la prosperidad, de vivir por fe, esta enseñanza específicamente es más arraigada de México hacia Centroamérica. ¿Saben quién vive por fe? Los líderes. Los que le suplen a los siervos del Señor. Y es irónico porque ellos los que están viviendo por fe, le exigen a los demás que aporten dinero a la causa del Evangelio, cuando ellos mismos son los que están siendo beneficiados. Es como los negocios por pirámides. Los que saben un poquito del negocio de las pirámides, el único beneficiario es el que está arriba y los que le siguen. Los que están hasta abajo de la pirámide son los que mantienen a todos aquellos parásitos. Vive el Señor. Mire, y este es un consejo gratis. Mi consejo: no entra a esos negocios.
no entre a esos negocios. Que usted puede vender cosas por catálogo más baratas que las que encuentran aquí. Eso es una trampa. Es una trampa. No vaya, no entre. Porque usted al entrar va a depositar un dinero y ese dinero en su mente le dice que tiene que recuperar ese dinero. Y no se va a salir de ahí hasta que su mente le diga que está recuperando el dinero y nunca lo va a recuperar. Porque ese dinero, ¿a quién cree que llega? Al que está arriba de la pirámide. Vive el Señor. Por eso Dios nos ha dado 2 piernas, 2 manos y una cabeza para depositar el cerebro y pensar. Pensar, mis hermanos. Vive el Señor. Que Dios nos abrirá puertas. Que Él es el que manda la lluvia para que nosotros, vive Dios, podamos sembrar y cosechar. Sea lo que usted haga en su trabajo. Este es se me va la palabra. Esto es algo que cada uno de nosotros tiene que hacer. Pablo dice que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Vive el Señor, ¿ok? Así que la ambición en sí, en ese sentido, de querer poseer es mala, ¿ok? Es mala. Así que vámonos para el último tema, en la religión y filosofías, ¿ok? ¿Dónde se establecen los límites en la religión y filosofía? Ok, aquí tengo una pregunta. ¿Usted va a decir algo? ¿No? Aquí tengo una pregunta. Vamos a ver aquí. Hermanita, vamos a suponer que usted es de los adventistas del 7º día, ¿ok? Usted es testigo, ¿estamos bien? Usted es católica, ¿estamos bien, hermana Miriam? ¿Ok? Si yo le hago la pregunta a usted, hermana, ¿cuál es la única religión verdadera en el mundo? ¿Cuál me diría? ¿Ah? Exactamente. ¿Cuál es la religión verdadera? La católica. ¿Cuál es la religión verdadera, mi hermano? Los testigos. Y este es bien controversial. Porque todo mundo dice poseer la verdad. ¿Y esto dónde se establecen los límites? Porque miren, el hombre religioso, oiga bien, el hombre religioso quiere que usted pertenezcan a la religión que el religioso pertenece. Si usted no viene a la religión que yo profeso, usted está mal. Y es ahí donde se establecen los límites, porque mire, cada uno de nosotros tenemos que ser respetuosos con las creencias de las demás personas. En ese sentido, respetar, porque es algo que ellos creen. Usted y yo no tenemos el derecho ni autoridad de parte de Dios obligarlos a creer lo que usted cree. Se lo repito. Usted y yo no tenemos el derecho de obligar a otras personas a creer lo que usted cree. ¿Hay un texto bíblico que apoya eso? Sí lo hay. Vamos a Marcos capítulo 16. Oiga lo que dice Marcos capítulo 16. Hay muchos textos bíblicos. Marcos capítulo 16. Aleluya. Versos 15 y 16. Oiga lo que dice. Versos 15 y 16. Y les dijo, vayan por el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Qué vamos a hacer? A predicar el evangelio a todas criaturas. Verso 16. ¿Qué dice el verso 16? El que creyere mientras se está predicando el evangelio, las buenas nuevas, de todas esas personas que reciban el evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado.
Vive el Señor. Ok, Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, vaya conmigo. Verso 18. Jesús se les acercó y les habló diciendo, toda autoridad o toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hay otro texto bíblico. Jesús le dice a sus discípulos, mientras él iba predicando, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiera. Entonces, ¿cuál es la religión verdadera o dentro de la filosofía? Es lo que dice la Escritura, la Biblia. Ese es el punto. Y este tema es muy controversial en ese sentido. Vamos a Colosenses capítulo 2, verso 8. Colosenses capítulo 2, verso 8. Búsquenlo por favor. Aleluya. Colosenses 2:8. Mira que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres. Ajá, ahí está algo. Según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque las tradiciones del hombre no significan que son de Dios. Es lo que está establecido en la palabra de Dios la que hace la diferencia entre las tradiciones y el mensaje de Dios. ¿Me escuchó? Es la palabra del Señor la que hace, la que marca una diferencia. Mire, cuando usted siembra una planta, ¿ok? Si esta planta no crece, algo mal está pasando. O no la están cuidando como debe, o la planta no sirve. En cada una de las religiones, hablando en general, cada una de las religiones, tiene que haber un cambio en las personas que se acercan a esa religión. Si esta religión no produce un cambio en la vida de estos creyentes o estas personas que están visitando, significa que esa religión no sirve. Porque normalmente todo mundo se acerca a Dios en cualquiera de las religiones, se acerca a una religión con tal de acercarse a Dios. Déjame, se lo repito despacio. Normalmente las personas se acercan a una religión para acercarse a Dios. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta aquí? Ahora, al acercarse a cualquiera de estas religiones, si no hay un cambio en la vida de estas personas, significa que no es verdadera. Es la palabra de Dios la que produce el cambio y la transformación en las vidas. Vive el Señor. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado. Mire, vamos a segunda carta de Juan. Y eso solamente tiene un capítulo. Segunda carta del apóstol Juan. Aleluya. Verso 6. Oiga lo que dice. Y este es el amor, que andemos según sus ¿qué? Mandamientos. ¿Mandamientos de quién? De Dios. Los mandamientos de Dios. Y este es el mandamiento, que anden en amor
como ustedes han oído desde el principio. Verso 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que confiesan que Jesucristo no ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y es el anticristo. Verso 8, miren por ustedes mismos para que no perdáis el fruto de su trabajo, sino que recibáis galardón completo. Verso 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. ¿Qué es una doctrina? Es una enseñanza. Una enseñanza es una doctrina, una doctrina es una enseñanza. Viva Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta enseñanza o doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Ok, vamos a un poquito atrás. Primera carta de Juan, capítulo 3. 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 Oiga lo que dice. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Y aquí ya está haciendo una diferencia con el mundo. Verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿quién es Él? Jesús. Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. ¿Ven? Todo aquel que tiene esta esperanza, ¿de qué? De ver a Jesús, de esperar en Jesús, se purifica a Él mismo. Y ese es algo que hace una diferencia entre todas las religiones, el que quiere consagrarse para su Dios. Hace una gran diferencia. Porque el violar los mandamientos de Dios significa que no hay un cambio en esa vida a través de la religión que está siguiendo. Vive el Señor. Verso 4, ¿qué dice? Todo aquel que comete pecado, infringen también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y saben que Él apareció para quitar, ¿qué? Nuestros pecados, y no hay pecado en Él. ¿Quién es Él? Jesús. Verso 6, todo aquel que permanece en Él no peca, porque todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y ese específicamente es lo que hace la diferencia, mis hermanos, entre los que están en el lugar correcto y los que están en el lugar incorrecto. Porque tiene que haber un cambio en esa vida. Y el cambio lo produce el Espíritu de Dios en la vida de aquellos que están en el lugar correcto. No todas las religiones tienen el Espíritu de Dios. Y es ahí donde se establecen los límites en la religión y la filosofía. Las filosofías son humanas. Aleluya. Y tenemos que tener cuidado, porque usted y yo somos instrumento para reconciliar al mundo. Si usted ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador de su vida, usted es un instrumento para reconciliar al mundo. No que el mundo se lo lleve a usted fuera de los brazos de Jesús. Es al contrario. Y es por eso que usted y yo corremos peligro en ese sentido. Porque es más fácil que nos convenzan a nosotros a ir al mundo que nosotros traer al mundo a los pies de Jesús. Y cuando me refiero al mundo, me refiero a las personas. Traer a los pies de Jesús.
Las invitaciones a los bailes, las invitaciones a tomar cerveza, las invitaciones a gozar de la vida. Porque normalmente todas esas personas que hacen eso están dentro de una religión que no les cambian su forma de vivir. Aleluya. Verso 7. Hijos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que peca, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y esa es una de las señales en la vida de aquellos que están en el lugar correcto. El que fumaba no debe de fumar. El que se emborrachaba no debe de emborracharse. Y este es un cambio radical, mis hermanos. Un cambio radical. Y es la obra de Dios en la vida de esas personas. ¿Por qué? Porque nuestras propias fuerzas no pueden librarnos de esta cárcel que se llama pecado. ¿Qué es pecado? Solamente desobediencia a la palabra de Dios. Vive el Señor. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Vamos a ir cerrando. Vive el Señor. Mire, usted y yo, cuando hablemos de la palabra del Señor, tenemos que dar el consejo. ¿Ok? No, porque mire, cuando hacemos evangelismo personal o cuando hay una vida que se nos acerca, normalmente le decimos, acepta al Señor, si no te vas al infierno. Ese no es el mensaje. El mensaje es que oigan las buenas nuevas de que hay salvación en Cristo Jesús para aquellos que quieran. Que hay redención, que alguien pagó el precio de mi pecado para darme libertad. Ese es el mensaje. Si yo quiero recibir a ese Salvador, ahí hay ganancia. Mire, en las campañas evangelísticas normalmente se hace el llamado, vienen las personas a veces son solamente convencidos y no convertidos y vienen, aceptan a Jesús. Al segundo día vuelven a vivir una vida de la que estaban acostumbrados. El que viene a Jesús y Jesús lo recibe, hay un cambio radical. Yo sé que algunos o la mayoría de ustedes, de nosotros, hemos experimentado eso. Que la vida pasada allá quedó, que no nos llama la atención ya. Y ese es el cambio que hace el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Y del Señor. Y tenemos que tener cuidado en este sentido. Muchas veces publicamos en las redes sociales, no a la idolatría, atacando a otros con su creencia. Simple y sencillamente llevemos el mensaje de salvación. Que sea Dios que cambie esa forma de pensar en las personas. Vive el Dios, aleluya. ¿Dónde se establecen los límites en la sexualidad? Tenemos que tomarla con responsabilidad. En la ambición tenemos que estar contentos con lo que Dios nos da, con lo que Dios nos regala día con día. Vive Dios. Y en la religión, vive Dios, aleluya. Santo nuestro Dios, tenemos que llevar el Evangelio, pero que sea Dios a través del Espíritu Santo que traiga las vidas y no nosotros tratar de convencer a las personas de que vengan a la fuerza, que si no se pierde. Vive el Señor. Porque, mire, aleluya, mejor no digo nada, que daña el mensaje. Así que esta es la clase de esta tarde, vive Dios, aleluya. Así que vamos a orar para despedir esta